Vamos a iniciar con una oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Amén. Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador. Y renueva la faz de la tierra. Creemos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Dándonos dóciles a sus inspiraciones para estar siempre bien y gozar de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cristo, Rey nuestro. Venga tu reino. Prudentísima María, Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, Amén. primero que nada agradecerle, Padre, porque sé que usted pasa súper ocupado y nos está regalando esta hora, así que muy agradecidas con usted. Y bueno, para introducir... Se fue el Mariela, no te escuchamos. Perdón. Ok, aquí estamos, ya me oyen, ¿verdad? Claro. Decía que muy agradecida con usted, primero que nada, porque sé que pasa bien ocupado, Padre, y gracias por regalarnos esta horita, que la vamos a disfrutar mucho. Y bueno, el Padre Rafael Pacanís nace en Caracas, Venezuela, ingresa a la Congregación de los Legionarios de Cristo en 1995. Estudió la licenciatura de Filosofía y Teología en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum en Roma, Italia. Desde el año 1999 hasta la fecha, se ha especializado en la formación de líderes de grupos juveniles en colegios y universidades. Estuvo a cargo de la implementación de todo el sistema formativo y de gobierno de los grupos de Regnum Christi en Colombia y Venezuela entre el 2006 y el 2008. Fue ordenado sacerdote el 12 de diciembre del 2009. Sirvió como director local del movimiento Regnum Christi para la Ciudad de México entre el 2011 y el 2016. Ejerció como encargado de apostolados del Regnum Christi para México y Centroamérica entre el 2015 y 2021. En el año 2017 funda el apostolado Formar Apóstoles, cuyo fin es entrenar a líderes eclesiales para que formen apóstoles en sus realidades. Junto con su equipo de laicos contratados, ha entrenado ya a más de 2.200 laicos, sacerdotes y consagrados en 27 países de América Latina y Europa. ¡Qué bárbaro, Padre! ¡Felicidades! Actualmente es conferencista internacional y se dedica a tiempo completo a entrenar a formadores del reino y a equipos de pastoral de universidades y preparatorias de distintos carismas eclesiales en toda la República Mexicana. Transmite semanalmente el programa al aire en YouTube y otras plataformas digitales donde comenta la actualidad de la Iglesia y entrevista a grandes apóstoles laicos y consagrados de América Latina para dar a conocer sus buenas prácticas y metodologías. Así que bienvenido, Padre, un gusto tenerlo con nosotros. Buenísimo, Mariela, muchas gracias. Gracias a todos por la invitación. Qué bueno que estuvieron llevando el folleto el folleto, el ebook, el primer ebook de Formar Apóstoles. Lo estuvieron llevando ustedes como formación. Estamos en renovación completa porque en estos 5 años han pasado tantas cosas y hemos recibido tantas luces de Dios para nuestro movimiento, para nuestro apostolado. El Papa Francisco nos ha dado unas directrices bellísimas. Algunos me estuvo comentando por ahí de las catequesis que está dando el Papa ahorita todos los miércoles. Justamente se están centrando en el celo apostólico y en la evangelización. Entonces, tenemos que aprovechar esas catequesis a fondo. Estamos viviendo el 10º aniversario de un documento que el primer documento fuerte, oficial del Papa Francisco, después de haber sido elegido Papa,
y que se trató sobre la evangelización. Alguien que abra su micrófono y me diga rápidamente cómo se llama ese documento que estamos celebrando los 10 años. Evangelium Gaudium. Evangelium Gaudium. Evangelii Gaudium, muy bien, es una exhortación. Hola Jerry, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bien, gracias a Dios. Yo Aquí. también, muy bien. Eso. Entonces, Evangelii Gaudium, estamos celebrando los 10 años y han sido 10 años de implementación exitosa de ese documento, de fracasos al implementar ese documento. Entonces, hemos ido aprendiendo mucho. Ese documento tiene que ser de cabecera para todas las secciones del Reino Christi, para nuestra misión, para la evangelización. Entonces han pasado tantas cosas que estamos rehaciendo el ebook y vamos dentro de algún tiempo, si Dios nos permite, vamos a poder publicar el nuevo. Bueno, me han pedido que hable de nuestro carisma es formar apóstoles, siempre a raíz de ese estudio que estuvieron haciendo del ebook. Y les cuento un poquito, yo empecé este apostolado y lo íbamos a llamar de muchas maneras, pero yo lo empecé porque yo decía, bueno, los jesuitas tienen los ejercicios espirituales y hay muchos jesuitas que hablan de cómo se tienen que predicar los ejercicios espirituales y así, ¿no? Cada congregación, cada movimiento en la iglesia tiene una aportación espiritual fuerte, importante. Y para nosotros siempre ha estado presente este elemento de la formación de apóstoles y líderes católicos. Entonces dije, bueno, yo quisiera también hacer una aportación que no es la única, no va a ser la mejor, no va a ser la fundamental, pero bueno, ¿qué puedo ofrecer yo sobre este tema de formar apóstoles y líderes católicos? Entonces, iniciamos este apostolado como una serie de cursos de formación para las secciones, de entrenamiento, sobre todo en el ICAFE de las secciones para la coordinación de apostolado. Era importantísimo entender qué es hacer apostolado, ¿ok? Y por eso ustedes ven que definimos mucho, damos muchas definiciones en el ebook, ¿no? Y en todos los talleres, igual en octubre, que me está invitando a ir para allá, feliz, cuando tengamos el taller allá, vamos a ver definiciones, para tener cosas muy claras y para poder hacer lo que la iglesia nos pide que hagamos. Les voy a ir pidiendo que probablemente yo no vea las preguntas, pero en el chat ustedes pónganme ahí las preguntas que quieran hacer y al final las ponemos. Pónganle una P antes de la pregunta, P 2 puntos, y así nos va a ser más fácil al final repasar todas las preguntas, ¿ok? Pero en el chat pueden ir poniendo ahí, a ver, manden un saludo en el chat, hombre, para asegurarme que todos están aquí bien puestos. Manden aquí un saludo. Hola, ya Mariela encontró el chat. Muy bien. Mónica, hola, ¿cómo están? Ivonne, bien, bien, bien. Ahí pueden ir criticando al padre mientras da la charla. Ahí le pueden ir, si tienen que echar tomatazos ahí. Mira, el gran Rigo Conde. No, pues entonces ya me voy a portar bien en esta charla. Olga Brea, Roberto Simán. ¿Cómo estás, Roberto? Qué gustazo. Buenísimo. Entonces ahí vayan poniendo comentarios y tal. Y si tienen preguntas, les pones una P y ya. Bueno, entonces este es un intento para desarrollar más lo que nosotros somos y lo que nosotros hacemos en el Reino Christi, ¿ok? Que como bien quedó plasmado en el número 8 de los estatutos del Reino Christi, nosotros cumplimos nuestra misión buscando hacer presente el misterio de Cristo, que sale al encuentro de las personas, les revela el amor de su corazón, las reúne y las forma como apóstoles, líderes cristianos, las envía y las acompaña. Ok. Ciertamente todo eso es el proceso evangelizador de la iglesia. Ok. La iglesia hace todo eso. Nosotros siempre como que nos hemos especializado en esta partecita que se llama forma apóstoles, líderes cristianos. De hecho, es muy sencillo si nosotros utilizamos esa frase cuando nos preguntan, ¿cuál es el carisma del Reino Christi? Formar apóstoles, líderes cristianos. Es muy fácil de recordar, ¿ok? Es mucho más que eso, pero es muy fácil de recordar. Entonces, vamos a tener este rato de conversación y preguntas y discusión al final, que me encantaría escucharles. Especialmente porque tenemos que ser muy conscientes del momento actual que estamos viviendo.
decía San Pablo a los colosenses, a ver, voy a pedir si Ivonne Anduray puede encender su micrófono y leer aquí. Miren que nadie los esclavice mediante la vana falacia de una filosofía fundada en tradiciones humanas según los elementos del mundo y no según Cristo. Muchísimas gracias, Ivonne. Saben ustedes que pues, los colosenses eran un pueblo básicamente pagano, donde llegó en Colosas, de cultura griega, donde llegó San Pablo, y entonces había ahí, fundó su primera iglesia, su comunidad, pero había mucho gnosticismo, estaban todas las primeras herejías, incluso venían judíos detrás de Pablo, o sea, judío-cristianos, a decir lo que Pablo está enseñando no es verdad. Y él dice, mira, hoy en día estamos afrontando un momento de muchas falacias que están introduciendo el cristianismo. Les decía esto en el año 40, 50, 60. Es una filosofía fundada en tradiciones humanas y no en elementos del mundo, según elementos del mundo y no según Cristo. Estaba hablando de Platón, ¿okay? De todas esas también religiones mistéricas inventadas por el hombre. Es lo mismo que estamos viviendo nosotros ahora. Un mundo lleno de ideologías, una posmodernidad. Hoy no va a ser el tema, pero otro día sería interesante que hablemos de la posmodernidad, de la ideología woke. Y esto pues nos estamos encontrando otra vez en épocas de San Pablo. Como se suele definir este cambio de época es que hemos pasado de la cristiandad a la época apostólica. Otra vez hemos regresado a la época de los primeros apóstoles. Y así como Pablo llegaba a Atenas y pues hervía dentro de sí al ver todos los ídolos que estaban en la ciudad y que no se estaba adorando al Dios verdadero, bueno, así nosotros en el mundo actual, esto es lo que estamos viendo. ¿Okay? Lo decía muy claramente el cardenal Paul Popar, que era el secretario para la cultura de Juan Pablo II. Decía, la iglesia está perdiendo la capacidad de crear la cultura. Si vemos que durante toda la historia de la humanidad, la iglesia siempre ha sido la pionera en el desarrollo de la pintura, del arte, de la música, de la escultura, de la literatura, pues hoy vemos que pues, las series que ven los jóvenes todo el día y todos los amigos de ustedes, pues no son series que las escribió alguien ni siquiera con valores cristianos. La misma música, ¿no? Lo que se escucha, lo que los jóvenes bailan, lo que te ponen en las bodas cuando vas, pues ya no es, o sea, no podemos decir que sea una cultura cristiana. Y en muchos aspectos de la sociedad no puedo desarrollar completamente la situación actual del mundo en esta charla, porque es otro el tema, pero quiero iniciar con esto para entender dónde estamos, ¿verdad? Está el tema, pues, que todos conocemos, ¿no? Un tema cultural muy fuerte. Sabemos que en la Segunda Guerra Mundial, en 6 años, murieron 6 millones, es decir, 10 veces la población de El Salvador. Hitler en 4 años mató a 17 millones. Stalin en 30 años 23, Mao Zedong a 78. Y vivimos en un mundo donde se están asesinando anualmente a 73 millones de niños. ¿Ok? Esto necesariamente entra en la cultura. Necesariamente entra porque a lo mejor muchos podrán decir, yo no voy a abortar, estoy en contra del aborto, pero la vida humana es desechable. Entonces es desechable la vida humana de mis empleados en mi empresa, es desechable la vida humana, la vida de mi relación matrimonial, ¿no? Con mi esposa, mi esposo. Es desechable la discriminación, por eso hay discriminación. Entonces, son cuestiones culturales que van entrando. La iglesia ha perdido esta capacidad de generar cultura. Y ya lo decía San Pablo VI en Evangelii Nuntiandi, que es, digamos, el papá de Evangelii Gaudium, es Evangelii Nuntiandi. Y él decía, la ruptura del evangelio y la cultura es sin duda alguna el drama de nuestro tiempo. Bien. Dentro de esta situación, nosotros tenemos una misión, que es la misión de evangelizar. Pablo VI lo decía ahí mismo en Evangelii Nuntiandi, la iglesia existe para evangelizar.
Esta definición es muy fuerte y quisiera que la tuviéramos aquí detrás de la oreja durante toda la charla, porque Pablo VI está indicando cuál es la razón de existir de la Iglesia Católica. No es una actividad buena, no es una actividad importante, es su razón de existir. Pero a partir de ahí, todos los papas lo han venido reafirmando. Miren, Papa Juan Pablo II, el impulso misionero pertenece pues a la naturaleza íntima de la vida cristiana, la naturaleza que es. Ahí es ese lugar desde donde brotan todas las acciones de la persona. El hombre y la mujer tenemos una naturaleza humana, ¿okay? Pero es una naturaleza sexuada, naturaleza de hombre, naturaleza de mujer. De ahí todo lo que surge, decisiones, responde a una psicología, responde a una manera de ser querida por Dios. Y dice, el impulso misionero pertenece a la naturaleza de la iglesia. Papa Benedicto, para la iglesia la misión evangelizadora, continuación de la obra que quiso Jesús, nuestro Señor, es necesaria e insustituible, expresión de su misma naturaleza. Toma el mismo elemento de la naturaleza, pero dice que la misión de evangelizar es necesario e insustituible. No puedes hacer nunca nada en tu parroquia, en el Reino Christi, que pueda sustituir la labor evangelizadora. No existe. Ni la caridad, ni la liturgia, no hay nada que pueda sustituirlo. El Papa Francisco, justo en Evangelii Gaudium, 10º aniversario, la salida misionera es el paradigma de toda la obra de la iglesia. El paradigma es como aquel lente a través del cual vemos toda la realidad. Entonces, este paradigma con el que tenemos que ver la curia romana, con el que tenemos que ver los movimientos, con el que tenemos que ver las parroquias, con el que tenemos que ver la familia, con el que tenemos que ver el seminario, con el que tenemos que ver el colegio católico, la universidad. El paradigma es la salida misionera. Ese es o sea, la evangelización, pues. Es el paradigma de toda la iglesia. Ahora, si es tan importante esto de evangelizar, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué es evangelizar? Y ahora, cada uno de ustedes me va a escribir aquí en el chat. Mira, Adriana, iPhone me mandó saludos, Ivonne, Ana Silvia, Carito, mira, saludos a todos, qué bueno. Escriban, aquí respondieron cómo se escribe el nombre del documento. Ya lo mostré ahí, y Mariela puso Evangelii Gaudium Papa Francisco. Escríbanme la respuesta a esta pregunta en tus propias palabras. ¿Qué es evangelizar? A ver qué definiciones me da el Regnum Christi de El Salvador. Ahí Adriana Sánchez tiene a su esposo atrás que le anda soplando. Le anda diciendo la respuesta. Bien, se vale trabajar en equipo. Llevar el mensaje del amor de Cristo, dice Adri. Muy bien. Llevar el evangelio a todo el mundo, Adriana Sánchez. María Teresa, anunciar el querigma. Querigma, importantísimo. Bien que esa palabra la tengamos fresca. Igual Mariela, es llevar a Cristo a todos, presentar a Cristo con mi testimonio, llevar a Jesús, su palabra y su amor a nuestros hermanos. Mira, Carito dice, evangelizar es transmitir lo bueno de la palabra de Dios y no lo malo, ¿verdad, Carito? ¿O cómo? Transmitir, no, lo bueno, coma, la palabra de Dios, coma, lo que Dios ha hecho en mi vida. Bueno, yo creía que lo malo de la palabra de Dios, no hay nada malo de la palabra. Uy, sí, padre, yo dije, lo escribí mal. Carito, efectivamente, ya te íbamos a mandar a la Inquisición. Sí, no, le puse coma. Qué importantes son las comas. Rigo, dar a conocer a Cristo a los demás. Y vos llevar la palabra de Dios a donde vayamos. Llevar la buena nueva de la salvación. Es llevar el mensaje de Cristo a toda la criatura. Mira qué interesante. Paula, dar testimonio a Cristo en nuestra vida. Es interesante porque están dando elementos importantísimos. Ana Bravo, llevar a Cristo a los demás para transformar el mundo como Dios lo quiere, efectivamente. Dar a conocer a Cristo, criatura, concientizar. Perfecto. Ok, necesitamos tener
clarísimo todo esto. Roberto Simán, llevar a otros la buena nueva del evangelio. Si no sabemos definir evangelización, a lo que sea que hagamos, vamos a llamar evangelizar. Entonces yo voy a preguntarle ahí, Mayoli, la sección de señoras del Salvador evangeliza. Claro, padre. Nosotros hacemos unas rifas impresionantes y unos desayunos que no, increíbles. Si no definimos evangelización, bueno, a todo lo que hagamos vamos a llamar evangelización. Entonces, por eso es importante comenzar desde ahí. Y yo voy a retroceder, ¿ok? Voy a retroceder al momento del mandato misionero. Todas tomen sus Biblias, por favor. Qué bueno que todas tienen sus Biblias en la mano para que... ¡Ajá! Ivonne se levantó ahí y no la tenía, no estaban listas. Corran a buscar sus Biblias, ¿ok? Y búsquense unos post-its o banderitas o como quieran llamarlo. ¿Dónde está? Como estos, ¿verdad? Para que vayan marcando, ¿ok? Vamos a ver muchas citas, muchas frases y hay que marcar. ¿Para qué? Para que esta formación se la den a más personas ustedes, ¿ok? Entonces, es importantísimo sacar de la misma Biblia la definición de la evangelización. Y nos vamos a poner aquí, nos vamos a poner en el momento en que Cristo asciende a los cielos, después de 40 días de sus apariciones, el último día va ascendiendo y de repente él dice, no, hay una última cosa que yo quiero decir. Y la voy a decir de la manera más solemne posible. Entonces pisa el freno, voltea a ver a sus 12 y les da entonces el mandato misionero, que se escucha así. Carito, en penitencia por sus comas, nos va a leer aquí, nos vas a leer el mandato misionero en Mateo 28, del 18 al 20. ¿Ok? Acercándose, Jesús les dijo, yo he recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todas las cosas que les he mandado. Muy bien, Carito. Este es el mandato misionero. Y nosotros vamos a ir desgranando parte por parte, porque esto es evangelizar. Cuando te digan que es evangelizar, es esto. Y así como hicimos nosotros también en el número 8 del Reino Christi, que sacamos como que la fórmula breve, nosotros también podemos sacar aquí la fórmula breve y podemos decir que evangelizar es vayan y hagan discípulos. Ir y hacer discípulos es evangelizar. Esta definición nos va a ayudar enormemente. Y a ver, y hago un paréntesis, ¿por qué yo estoy haciendo estas definiciones? Porque la iglesia no tiene una definición oficial de evangelización, como que cada papa ha dado una definición, el directorio para la catequesis, el Concilio Vaticano II, ¿ok? No ha habido un momento en que se diga, y los que no usen esta definición, pues ya es comunión. No. O sea, las definiciones solemnes en la iglesia se han hecho en temas de fe y moral, porque son necesarias para nuestra salvación. Evangelizar lo podemos definir de muchas maneras, ¿ok? Entonces, nosotros para objeto aquí de nuestra conferencia y de su trabajo apostólico en las secciones, queridos apóstoles de Reino Christi, vamos a utilizar esta definición. Evangelizar es ir y hacer discípulos. De hecho, el Papa Francisco en Evangelii Gaudium dice, la evangelización obedece al mandato misionero de Jesús, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Esto, en pocas palabras, es evangelizar. Y es bellísimo porque lo encontramos en la vida de Jesús. Jesús se dedicó a hacer discípulos. Hay una constante matemática que es el número pi. El número pi es una constante matemática que se aparece en toda la naturaleza. Es impresionante. Es el diámetro de la circunferencia dividido, es la circunferencia, ¿verdad? La longitud de la circunferencia dividido entre su diámetro.
Y ese lo podemos encontrar en todas partes. Hay una constante evangelizadora también en la Biblia, sí, en la Biblia, en el Nuevo Testamento. ¿Quién puede encender su micrófono y me dice cuál es el número pi? 3.1416, ¿a eso se refiere? Efectivamente, Adriana, ¿cuál otro número pi hay? ¿Verdad? Se ve que ya llevamos como, yo puedo decir felizmente, ya llevo cumpliendo 20, 25, 30 años de no haber usado el número pi. No pasa nada, ¿verdad? Pero ustedes acuérdense, 3, 14, 15, 9, no sé cuántos, ¿ok? Busquen Marcos 3, 14, 15. Y ahí le van a poner una banderita al número pi de la evangelización. Y la primera o el primero que llegue al número pi de la evangelización, Marcos 3, 14, 15, abre su micrófono y nos dice qué dice. Dándoles poder para echar demonios. La anterior. Ese era el 15, pero el 14. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Y el 15, y que tuvieran autoridad para expulsar a demonios. Para ¿Ok? expulsar demonios. Estos son los discípulos de Cristo. Aquellos que fueron elegidos por Cristo para estar con él, fueron enviados a predicar y fueron enviados a expulsar demonios. Cristo evangelizó haciendo discípulos de esta manera. Aquí los vemos. De hecho, esta es la serie Chosen. ¿Ustedes ya vieron la serie de Chosen o no? Bueno, está muy Sí. buena. Los que quieran, yo grabé con unos profesores universitarios de la Anáhuac, expertos en el judaísmo. Grabamos unos comentarios a cada episodio en una plataforma que se llama Form. Está gratis. Form.lat. Entonces ahí es la perspectiva católica, como lo hicieron varias denominaciones cristianas juntas, pues es la perspectiva católica. Está muy bueno. Pero ahí se ve justo esto, que Cristo elige a 12, Marcos 3, 14, 15, elige a 12 para estar con él, para enviarlos a predicar y para expulsar el demonio de este mundo. Cuando nosotros pensemos en evangelización, vayan y hagan discípulos, es lo mismo. Tú y yo somos apóstoles que hemos sido enviados a elegir a 12 que estén con Jesucristo, no con nosotros, estar con él, que nosotros los capacitemos para predicar y para expulsar el demonio del mundo. Esto es importantísimo y mira qué interesante, porque uno podría decir, bueno, es que ser católico es ir a misa. ¿Sí están viendo mi pantalla o ya no? Bueno, cuando no se vea la pantalla. Lo vemos a usted ahorita. Ah, pues qué bonita imagen, qué bonita panorama. Entonces aprovechen, tomen screenshot. Entonces. Ahora sí. Bueno, entonces, va. Cuando no se vea la pantalla, yo a veces la quito, pues. Pero si yo me estoy refiriendo a una pantalla que no está, ustedes, pongan la pantalla. Bueno, hay veces que decimos, es que ser católico es ir a misa. Sí, ok, fenomenal, es ir a misa. Ser católico es ayudar a los pobres. Claro que ser católico es ayudar a los pobres. De hecho, el juicio final, Mateo 25, va a tener eso. Pero yo te pregunto, cuando tú dices ser católico, ¿también te refieres a ser discípulos? Porque vayan y hagan discípulos es tan mandato como el mandato de la caridad. El de ámense los unos a los otros, en esto conocerán que son mis discípulos. Tan mandato es ese como este otro. Ser católico también consiste en hacer discípulos. También consiste en hacer discípulos. Porque un católico no podría decir yo obedezco al 99% de los mandamientos menos uno, que es el de evangelizar, ¿no? Y a ver, y les doy aquí ya unas líneas de aplicación, porque me encantaría que luego esto lo platicaran en sus grupos, en sus equipos de reino, en sus apostolados, ahí los quienes trabajan en el colegio. Yo estoy apoyando ahora nuestra red de universidades hicimos el modelo de evangelización en el 2018 y ahora lo estamos renovando. Y siempre nuestra pregunta es esa, ¿estamos haciendo discípulos? ¿Cómo hacemos para que una universidad, el alejado,
llegue a ser discípulo de Cristo. Entonces, echamos a andar 1000 ideas, iniciativas, y vamos a ir a misiones de construcción, la misa de una, hora eucarística, el retiro, switch, search, pum, pam, todo en inglés, prayer stop, prematrimonial, quest, los cursos alfa, impresionante, ¿no? Pero al final, la pregunta es, ¿todas estas actividades hacen discípulos? ¿Qué porcentaje de los chicos que se están graduando de la universidad son auténticos discípulos? ¿En qué porcentaje cumplimos nuestra misión? Porque si la razón de ser de la iglesia es evangelizar, existe para evangelizar, la universidad existe para evangelizar, tu equipo de reino existe para evangelizar. Un 20% lo estamos cumpliendo en la universidad, 60%. Y claro, lo que hay que entender entonces es que las actividades aisladas no hacen discípulos. No por yo montar una actividad, el padre Rafa va a dar una conferencia, llenen el auditorio. Eso no hace discípulos. Solo los apóstoles hacen discípulos. El apóstol fue un discípulo que en aquella montaña de la ascensión de Cristo recibió una orden. Tú, discípulo Pedro, Santiago, Juan, tal, tú ve y haz nuevos discípulos, multiplícate, replícate. Entonces, evangelizar es hacer discípulos. Y un apóstol es un discípulo que hace discípulos. No la compliquemos más, ¿ok? La palabra apóstol, la palabra misionero son sinónimos, no más que uno está en griego y otro está en latín. Misionero y apóstol en español se dicen enviados. ¿Ok? Punto. Fueron los enviados por Cristo a evangelizar el mundo, a hacer discípulos. Y la pregunta es, ¿tú haces discípulos? O la pregunta es, ¿sabemos hacer discípulos? Es bastante interesante ver. ¿Ustedes saben los nombres de los 12 primeros discípulos de Cristo? Vamos a ver, pónganme ahí los nombres en el chat de los 12 primeros discípulos de Jesucristo. A ver, aquí está, no, aquí está Sandra Funes, aquí está Ricky Moreno. ¿Dónde está Ricky Moreno? Que ya lo había visto. Vayan poniéndome ahí los nombres de los discípulos de Cristo, a ver si los completamos. Mateo, Juan, Santiago, bien. Ya, se me frenó en 3. Ah, no, Tomás, los 2 Santiagos, bien. Andresito, Pedro, Pablo, bueno, Pablo, sí, vino después, pero también. Andrés, los 2 Judas, Iscariote y Judas Tadeo, ok. Conocemos los nombres, Bernabé, Felipe, conocemos los nombres de los discípulos de Cristo, ¿verdad? Pero si tú quisieras, mira, aquí ya echó otro, Mateo, Lucas, Santiago, Pedro, Pablo y Juan. Lucas no fue de los primeros, pero Ivonne sí los puso bien. Mira, Mateo, Santiago, los Judas, Simón, Felipe, ok. Nosotros tenemos los nombres de los discípulos de Cristo y los conocemos perfectamente. ¿Tú podrías decir hoy los nombres de los discípulos? No para que los escriba, nadie los tiene que escribir, ¿eh? No vayan a poner aquí, yo discipulé a Mayoli, pero no se deja. No, eso ya, ustedes ya vean esas cosas en privado, yo no quiero saber nada. ¿Tú podrías decir quiénes son los últimos 3 discípulos que hiciste? 4. Creo que es bastante interesante que nosotros podamos ir viendo nuestra vida a partir de esa óptica, ¿ok? Que nosotros podamos ir entendiendo, ok, existo para evangelizar. Cristo evangelizó porque él le importaba mucho la salvación de las personas. Hoy se vive una herejía en el mundo que se llama el universalismo. Y es que al final todos nos vamos a salvar. Si siguen su conciencia, todos nos vamos a salvar. Eso no es verdad, eso es mentira. ¿Ok? Acabo de poner un tweet de eso y bueno, ahí todo el mundo empezó a hablar de que el Twitter, y yo cité el Concilio Vaticano II. Lean el Concilio Vaticano II número 14 y el número 16. Está clarísimo, no se salva todo el mundo. De hecho, Jesucristo en Mateo
en Mateo 7, no sé si es el 13, el 14, él dice, vayan por la puerta estrecha, porque ancho es el camino que va a la perdición, y muchos van por él. Y luego dice, vayan por la puerta estrecha, porque estrecho es el camino que lleva a la salvación, a la vida, y pocos van por él. Habla de muchos y habla de pocos. Si muchos se salvaran o todos, esta charla no tendría sentido. Si nuestra misión fuera nada más darle bienestar a este mundo, podríamos estar hablando de 1000 teorías económicas, podríamos incluso estar analizando el comunismo. Yo soy de Venezuela, imagínense cuánto odio el comunismo. Podríamos estar analizando teorías, pero pues no necesariamente tendría que ser el evangelio. Pero estamos hablando de la salvación eterna de las personas. Y tú y yo tenemos esa misión que fue la misma misión de Jesucristo. Qué belleza, pero qué responsabilidad. Qué belleza y qué responsabilidad. Entonces, vimos esto. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y estamos aquí en la primera parte. ¿Okay? Vamos a ver si termino con todas las partes. Y si no, ahí nos veremos por allá. En octubre me pidieron que hiciera promoción. Va a estar buenísimo aquello. Sorry por los señores, porque esto va a ser de señoras de América Latina. Manda a tu esposa, mándala ahí con una grabadorcita, así que se ponga con el padre para que te grabe todo. Y lo lamento, ¿verdad? Pero bueno, no se puede tener todo lo bueno en la vida. Entonces, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Entonces, ahora la pregunta sería, bueno, si yo tengo que hacer discípulos y tengo que tener indicadores en esta empresa, ¿verdad? Evangelizadora, tengo que tener indicadores. Yo tengo que saber qué es un discípulo, porque si no, volvemos a lo mismo. Hago una rifa y digo, esto es hacer discípulos, ¿no? Entonces, es que estoy dando clases de Biblia. ¿Eso es hacer discípulos? No sé, ¿verdad? Entonces, vamos a definir discípulo. Un discípulo, sencillamente es, bueno, vamos a hacer la emoción y ver si hay alguna pregunta con P. Yo no veo preguntas con P. Vamos a hacer una cosa, a ver, si Mariela, copia las preguntas después y para que no se me pierdan en el chat, las podemos responder, ¿va? Perfecto. Ustedes las ponen ahí y Mariela va a ser la encargada de irlas escribiendo, ¿ok? Para ver si está. Entonces, como no hay preguntas, vamos a seguir. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un aprendiz, el alumno de un maestro. Todas las culturas han tenido discípulos. Ha habido maestros que hacen discípulos. Estos son Aristóteles y Platón. Ellos en la antigua Grecia tenían la academia, tenían el liceo, y ellos enseñaban cuál era la cosmovisión, según ellos, del mundo, las ideas, el hiperuranio, la realidad, el ente, la esencia, el motor inmóvil que era Dios, y ellos iban enseñando a sus discípulos esa manera de ver el mundo. En todas las tribus siempre existió, de aborígenes, un proceso de iniciación de los más jóvenes a la tribu, en donde el joven era el discípulo de un adulto y le iba enseñando a cazar, a pescar, a construir, a coser, a hacer el fuego, a cocinar. Los samuráis también tenían sus discípulos, le iban pasando el arte. Los rabinos siempre tuvieron, pues la educación rabínica siempre fue del maestro con el talmid. Talmid es discípulo en hebreo. Siempre fue el maestro con el talmid. De hecho, los judíos, lo que era su primaria en tiempos de Jesús era Bet Sefer, que era la casa del libro en donde estudiaban la Torá. Y pues iban en grupitos. Luego, ya más grandecitos, entre 10 y 13 años, era Bet Talmud, que estudiaban las enseñanzas de los grandes rabinos de la historia. Y ya a los 13, entre 13 y 15 años, solían ser ya mayores de edad. Y esta mayoría de edad se celebraba con el Bar Mitzvah, y ellos empezaban, ahí es cuando realmente empezaban a ser discípulos de un maestro. Y entonces se iban con él a aprender cómo eran las enseñanzas en concreto de este maestro que les iba a introducir a la Torá escrita, que es el Pentateuco con esto, y la Torá oral, que así llamaban ellos, al Talmud.
Bueno, Cristo vino a ser discípulos. Un discípulo es un seguidor de Jesucristo, básicamente. Y es interesante porque Cristo vino a ser discípulos y vino a ser discípulas. Contrario a todos los demás maestros, rompió esquemas de su tiempo y tenía un grupo de discípulas que lo seguían. A esto él dedicó la mayor cantidad de su, la mayor cantidad de su tiempo y sus mejores esfuerzos. En los evangelios vemos que Cristo unas 17 veces sale predicándole a las multitudes, pero más de 45 veces sale con su grupito de 12 o sus 3, Pedro, Santiago y Juan, o diálogo personal con uno, con otro. Porque fíjense, las conversiones no son en masa, son un corazón a la vez. Esa es una ley importante de la evangelización. Escríbela ahí y ponle doble subrayado. Las conversiones no son en masa, son un corazón a la vez. Exacto, ya no está mi pantalla porque estoy aquí haciendo close-up. ¿Okay? Las conversiones no son en masa. Gracias, Ana Bravo, que me está avisando, ¿verdad? No son en masa, son un corazón a la vez. Y a Jesucristo no le importaba la masa. ¿Por qué? Porque sí le importaba la masa. Pero él decía, yo puedo predicarles, pero una actividad no hace discípulos. ¿Se acuerdan lo que les puse de la náhuatl? Solo un discípulo que va contigo y un apóstol que va contigo y te discipula. Ese es el método para evangelizar. Ese es el método para evangelizar. Entonces, sabemos que, ahora sí voy a poner aquí, Ana, para que no te asustes, aquí vamos a poner ya eso. Le dijimos que el discípulo, está el discípulo que es un seguidor de Jesucristo. No hemos terminado de definir discípulo, ¿ok? Lo vamos a ir definiendo conforme vayamos viendo los otros elementos del mandato misionero. Mandato misionero es nuestra base. Tengan su Biblia ahí abierta, porque esa es ahí no nos vamos a salir de ahí, ¿ok? Tenemos que el discípulo es un seguidor de Jesucristo. Vamos a ponerlo por ahí desde ahora, por ahora. Tenemos el apóstol. El apóstol es un discípulo que hace discípulos, facilito. Y tenemos los formadores. Y esto es una palabra muy querida nuestra en el Reino Christi, ¿cierto? Están los formadores del reino. Entonces, ¿formadores de qué? Pues los formadores de apóstoles. Entonces, si yo, por ejemplo, hago discípula a Wendy Frank. Padre, yo no conozco a Cristo. Bueno, vámonos, Wendy, vamos a conocer a Jesucristo. Y entonces Wendy conoce a Jesucristo, se apasiona de él y dice, es que yo lo tengo que dar. Ok, Wendy, ánimo, a hacer más discípulos. Y Wendy hace discípula a Gracia María. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que yo, Padre Rafa, o sea, que Wendy se convierte en apóstol, Gracia María se convierte en discípula, y Padre Rafa, ¿en qué se convirtió? En formador de apóstoles, porque ya alguien que yo hice discípulo volvió a ser discípulos. Queridos miembros de Reino Christi, esto es lo que pasó a lo largo de toda la historia de la iglesia. Cristo hizo estos 12 y estos 12 se fueron e hicieron otros, cada uno hizo otros 2, 3, 4, 5, 6 y estos se fueron. Y Pedro tuvo a Clemente y tuvo a Marcos que escribió el evangelio. Y Pablo tuvo a Tito y a Timoteo. Juan tuvo a Policarpo, obispo de Esmirna, e Ignacio de Antioquía. Cada uno iba teniendo, porque era la manera. Porque los discípulos nunca se hicieron en masa, se hacían un corazón a la vez. ¿Por qué les hago tanta insistencia en esto? Porque hoy estamos en un momento que llamamos la nueva evangelización. Se ha intentado de todo en la nueva evangelización. El retiro querigmático, el retiro de no sé qué, y que la sanación y la teología del cuerpo y el rollo. ¿Okay? Bien. En momentos de nueva evangelización, la iglesia se ha dado cuenta que esto era mucho más fácil. Hagamos lo que hizo Jesús y tendremos los mismos resultados que Jesús. ¿Ok? En un trato persona a persona, vayamos transmitiendo el evangelio a esta amiga que puedo invitar a un café.
a este matrimonio que invita a este otro matrimonio a cenar o nos vamos de viaje. Y ahí vamos trabajando la fe y los vamos discipulando. Es el método que sirvió, el que sirve hoy y el que sirve siempre. ¿Tenemos que dejar las actividades masivas? No, son buenas. Son buenas para encontrar quiénes son aquellos que quieren acercarse a Dios y ser discipulados, ¿verdad? Bueno, pero eso no acaba ahí. Vamos a poner otra vez aquí ¿vamos bien o no vamos bien? A ver, háganme así. A ver si vamos bien. Ok, bien, muy bien. Entonces, ok, Ricky Moreno me pone que sí con el dedo amarillo del Zoom. Muy bien. Ricky, déjate ver, caray. Yo sé que ya estás en pijama, pero es bueno que te veamos. Ponte así nomás para verte el rostro. Ok. Ahí está. Muy bien, Ricky. Muy bien, muy bien. Va. Entonces, dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Ok? Bueno, no va a llegar no vamos a ver todo lo demás, pero vamos a llegar a esto. Le hago una referencia cortita a todo lo demás y tenemos preguntas porque ya vi unas preguntas buenas que me estuvieron poniendo ahí. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Nosotros, en este momento en el mundo, en el 2022, sabemos que ya los musulmanes son mucho más que los católicos. ¿Ok? Claro, si juntamos a los cristianos protestantes, los ortodoxos, los anglicanos, probablemente lleguemos, ¿no? Ahí donde están ellos, más o menos, pero ya el Islam ya nos sobrepasó a los cristianos. Somos el 17% de la población mundial, ¿ok? 17.7%. No vivimos cerca de los no cristianos. No, si contabilizamos cómo está la distribución mundial, 5 de cada 6 alejados no tienen oportunidad de escuchar la buena noticia, porque no vivimos cerca de ellos. El año pasado, en enero justo, el Wall Street Journal sacó un reportaje muy duro. Why the Catholic Church is losing Latin America. Entonces decían, ¿cómo es posible que a la América del Papa Bergoglio esté perdiendo a los católicos? Y se veía un dato interesante. A partir de 1995, hemos empezado a perder católicos sistemáticamente y hemos pasado a ser 80% a ser el 59% del continente de América Latina. O sea, estamos perdiendo el 1% anual de los católicos, que se nos están yendo con los evangélicos o peor aún, con los que no tienen religión, porque se van decepcionados de la fe. Lo que vivieron con nosotros o la percepción que ellos tuvieron, que no es verdad lo que vivieron, como tú quieras ponerlo, está haciendo que las personas no solo se vayan con los evangélicos, sino que pierdan su fe en absoluto. Estuve buscando, pero como todo país latinoamericano, nuestros números de nuestras naciones son difíciles de encontrar. Decía aquí en la prensa gráfica el 18 de abril del 2019 que el catolicismo estaba a punto de dejar de ser la mayoría en El Salvador, que en el 2004 en El Salvador los católicos éramos el 56% y en el 2019 bajamos a ser el 42%, es decir, perdimos 14% en 15 años, más o menos el 1% de América Latina. Ahora, en una encuesta de Gallup del junio del 2020 decía que eso no era verdad, sino que ya se había roto ese récord y ya El Salvador era más protestante que católico, un 44% contra un 38%. Y en esta encuesta, si alguien luego tiene unos números confiables de El Salvador, porfa, pásemelo, que es muy interesante. Entonces veíamos cómo de los católicos, de un 55% que se decía que había nacido católico, en El Salvador quedaba solo el 38%. Miren qué grande el gap aquí de los que hemos perdido.
Al contrario de los protestantes, cómo habían subido, que nacieron el 35% y eran ahora el 44%. Y fíjense, aquí también se da. Nació sin ninguna, pues creció el número de los que hoy no tienen ninguna religión. Esto está pasando en todo el mundo, queridos apóstoles. Está pasando en Estados Unidos, dice, por cada adulto que se convierte y entra en la Iglesia Católica, 6 se largan. Y todavía es verdad el mandato misionero de Cristo de vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Estamos fallando en el mandato, apóstoles. Estamos fallando. Y lo que nos estamos encontrando en toda la sociedad, analicen ustedes sus familias, analicen sus hijos, los amigos de sus hijos, sus compañeros de trabajo. Evangelii Gaudium está interesantísimo. Vamos a tener, de hecho, con Moni, el martes que viene vamos a tener saben que transmitimos todos los martes un programa de evangelización, ¿no? A las 7:30 de la noche. Y va a ser sobre Evangelii Gaudium, ¿no? Vamos a ir analizando partes de Evangelii Gaudium porque es importantísimo. Esto surge, Evangelii Gaudium, no solo de la idea de la cabeza del Papa, sino del sínodo sobre evangelización que había convocado Benedicto XVI el año anterior. No más que no le dio tiempo de publicar los resultados. Entonces, es muy atinado. Pero bueno, dice, hoy nos encontramos en el mundo, primero una población de practicantes y no muy practicantes. Luego nos encontramos a los alejados, que fueron una vez católicos y luego se fueron. Y por último, a los no evangelizados, los encontramos. A cada una de estas realidades le corresponde idealmente una acción en la Iglesia Católica. ¿Ok? Lo que se hace con el practicante y no muy practicante se le llama cuidado pastoral o pastoral. Lo que se hace con un alejado que fue católico y se fue, se le llama técnicamente nueva evangelización. Y lo que se hace con un no evangelizado se le llama misión ad gentes. ¿Okay? De hecho, hay un decreto del Vaticano II dedicado solo a la misión ad gentes. ¿Okay? Pero lo que dice Evangelii Gaudium es que ya aquí las barreras en nuestra sociedad ya se borraron. E incluso entre los practicantes y no practicantes, pues muchos apoyan al aborto, otros dicen el Papa no hay que seguirlo, ¿para qué ir a misa? ¿Para qué casarme por la iglesia? ¿No? Toda la cuestión de los LGBT y todo eso. Entonces, todavía sigue siendo verdad el vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bien. Lo voy a detener aquí, nomás quiero decir una cosa al final. Todavía nos falta el cómo se hacen discípulos. Se hacen discípulos, en primer lugar, bautizándolos y en segundo lugar, enseñándoles a obedecer. ¿Ok? Véanlo en el siguiente capítulo de El Zoom con el padre Rafa. ¿Ok? No, pero hemos grabado ya muchos videos, muchas cosas sobre esto. Pero bástenos saber que Jesucristo nos manda a hacer discípulos a todas las naciones. Y si me permites terminar con un consejo antes de responder sus preguntas, ustedes se van a poder preguntar, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Ok? Y entonces dice, ya viene el Padre a decirnos que no lo estamos haciendo bien en el reino. No. Te voy a decir una cosa más esencial, forma apóstoles en tu familia. Forma apóstoles en tu familia. El cristianismo durante 300 años fue llevado a cabo, fue propagado en el mundo entero por matrimonios que sus casas las abrían y se convertían en iglesias domésticas. Para eso es el sacramento del matrimonio. El sacramento del matrimonio los hizo ustedes apóstoles. Y esto no es cosa mía, y no es motivación. Esto es catecismo de la Iglesia Católica. Dice, otros dos sacramentos, el orden y el matrimonio, están ordenados a la salvación de los demás. Los dos están ordenados a la salvación de los demás. Y dice, claro que contribuyen a la propia salvación, pero eso lo hacen a través del servicio que prestan a los demás. Y confieren una misión particular en la iglesia,
la iglesia de la salvación del mundo, la salvación de las almas, de la evangelización. Hay 3 sacramentos de iniciación cristiana: bautismo, primera comunión y confirmación. 2 sacramentos que son de sanación, confesión y unción de los enfermos. Y tercero, 2 sacramentos que son para la evangelización, para la salvación de los demás: orden sacerdotal y matrimonio. Pero lo que yo creo que nos está pasando en el mundo es que al matrimonio no los estamos preparando para que abran iglesias domésticas en sus casas, para que sean apóstoles y líderes católicos en la sociedad. Ustedes son los que están metidos en las esferas de la cultura, ¿no? La cultura tiene muchas esferas, esa cultura que no estamos llegando. Está la esfera de la familia, está la esfera del colegio, de la iglesia, de la universidad, de la empresa, del arte y medios de comunicación, de las leyes y la política. Un apóstol es alguien que tiene que ser un líder en cada una de estas esferas de la cultura y transformarla al menos con los valores del evangelio. Al menos con los valores del evangelio. Ojalá y pueda ser con el evangelio entero, invitando a las personas a ser discípulos de Cristo. Pero es que nosotros y nuestro presidente y no sé qué, y son de otra religión y tal. Al menos entonces los valores del evangelio. Un líder católico es aquel que instaura el reino de Cristo con los valores del evangelio en cualquiera de estas esferas. Pero nosotros no somos solo líderes, somos apóstoles. Y buscamos que mientras tanto cada una de las personas se vaya siendo discípulo de Jesucristo, lo vaya amando tremendamente y lo proclame rey de toda su vida. Rey de toda su vida. ¿Cómo yo puedo impactar estas esferas? ¿Cómo puedo transformar la cultura? Primero, tu compromiso matrimonial. Seguramente tú puedes conoces a alguien que tiene un periódico, que tiene medios de comunicación, que hace las leyes, alguien que es gobernador. Tú puedes hacer muchísimo, tu esposa y tú. También puedes impulsar a otros matrimonios. Y hay un aspecto hermosísimo que con este acabo, para ver si puedo responder las preguntas. Forma apóstoles a tus hijos. Qué bonito. Por eso es un sacramento ordenado a la salvación del mundo, a la evangelización. La iglesia forma apóstoles que los manda el mundo. Tú con tu iglesia doméstica, forma apostolitos para que lleguen al mundo entero. ¿Sí? Qué bella vocación de papá y mamá, concebirse como formadores de apóstoles. Y decir juntos en matrimonio, somos discípulos. Somos apóstoles que nos discipulamos mutuamente y a nuestros hijos. Pero somos formadores de apóstoles cuando mi hijo va a la universidad en Estados Unidos, a la universidad en México, en otro lugar, y mi hijo empieza a evangelizar la cultura. Pues, equipo, voy a poner aquí los datos para que me sigan por Instagram y me escriban. Y aquí, Mariela, ¿quiere ver las preguntas que me estaban poniendo para que no se me pase ninguna? Padre, yo solo veo que Ivonne pone cómo hacer discípulos que creen que no necesitan de Jesús. Ah, muy bueno, Ivonne. Mira, aquí la parábola del sembrador. ¿Tú te acuerdas que Mateo 13, del 3 al 9, había una semilla que cayó en terreno pedregoso, otra que cayó en el camino, otra que cayó entre espinas? En el ebook recordarán que ahí íbamos explicando que habían los indiferentes, curiosos, buscador y discípulos, ¿se acuerdan? Bueno, si alguien es indiferente, tú échale la semilla, no se te va a acabar. La semilla no se acaba. Esa es otra ley de la evangelización, apúntenla ahí. Si no echo la semilla, no descubriré la tierra buena. Claro que cuando yo encuentro la tierra buena, que es el buscador, empieza todo mi trabajo con el buscador de grupo discipulado, intercesión, etcétera, etcétera. Mientras no encuentre esa persona, yo sigo echando la semilla y, este es indiferente, aquel es curioso. No pasa nada, algo se le quedará. Y algún día va a pedir que yo le ayude a entender qué significa el seguimiento de Jesús.
¿De acuerdo, Ivonne? Sí, gracias, Padre. Bien. Nunca hay que dejar de echar la semilla, el anuncio, el querigma, ese que ya mencionaron por ahí. Y bueno, la intercesión, Ivonne, porque uno luego dice, ay, padre, usted dice que los hijos, mi hijo es más ateo que el más ateo de todos los ateos. Bueno, no pasa nada, pero siempre puedes interceder, ¿verdad? Siempre existe la intercesión es siempre, porque las conversiones son un don de Dios. Yo no puedo convertir a nadie. Eso implicaría que yo puedo meter la mano en el corazón de alguien y jalar una palanca y sacarlo y no, yo no puedo hacer eso. Yo puedo echar la semilla e interceder. Y cuando ya se abre esa puerta, empiezo a discipular a la otra persona. Ese proceso de discipulado lo veremos ya cuando tengamos el cursillo. Sí, María, la otra. No tengo otra, padre, esa era porque hubo una antes, pero Mónica ya le dio la respuesta de un documento. Buenísimo. Nelson, mira qué bonito lo que nos dice. Padre, gracias a Dios soy médico y tengo un fuego por predicar por las redes sociales. Me ha inspirado el padre Adolfo Güemes, el padre Espinosa, pero hago con charlas desde el punto de medicina y sería no tan directo, temas de medicina con sentido católico cristiano, predicando directamente el evangelio. Bien, te felicito. Acuérdate lo que dijimos, todas las esferas de la cultura. Si no hay un médico predicando a médicos con lenguaje de médico, no vamos a detener nunca el aborto en el mundo. No vamos a nunca a tener a alguien que desde la medicina predique las bondades de vivir en castidad hasta el matrimonio y no empeparse con tantas, al mundo con tantos anticonceptivos y con tantas cosas. No vamos a tener, bueno, y no vamos a tener tanta atención a los pobres, ¿verdad? Que en nuestros países, que es una tragedia. Entonces, felicidades a predicar por las redes, a predicar en tu consultorio, a predicar en los congresos de médicos. Te necesitamos mucho ahí, Nelson. Felicidades. Bueno, pues no hay nadie más. No sé si alguien quiere abrir su micrófono y decir una cosa que se le haya quedado de hoy. Una cosa así que le llamó la atención. Aquí son bien penosas. Ya veo. Quizás a mí la parte de que las conversiones no son en masas, sino que son un corazón a la vez. Porque a veces nos enchivolamos que queremos abarcar a un montón de gente y si no va un montón de gente y si no se metió un montón de gente, creemos que ya no es válido, pero es importante no perder de vista que es un corazón a la vez. Buenísimo, Iván. Yo creo también, padre, yo creo que también que se nos quite la pena, ¿verdad? La pena de hablar de Dios y sobre todo el seguirnos formando para poder ir a predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Porque creo que también es importante formarnos para poder salir a predicar y hablarle de Dios y de todas las maravillas. Y nuestro testimonio creo que también habla mucho, ¿verdad? Buenísimo. Sí, hay que formarnos y hay que salir y hay que fallar y fracasar y hay que volver a regresar y hay que volver a ir, ¿no? Nunca vamos a decir, ok, ya yo me gradué de apóstol, ya puedo. No, es darle. Y luego no tenía que haber dicho eso que dije, bueno, Señor, te lo pongo en tus manos y síguele adelante. Síguele adelante. Es muy bonito que en el mandato misionero, si ustedes lo tienen ahí, en el mandato misionero, nosotros empezamos, lo que yo les puse, empezamos en el número, en el versículo 16, ¿no? Pero antes dice una verdad que es monumental, tamaño catedral. Dice, los 11 discípulos, estamos en Mateo 28, del 16, exacto. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo, se me ha dado todo poder en el cielo y la tierra, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible que esta gente iba a recibir el mandato misionero y todavía dudaban? ¿Cómo es posible? No, bueno, es que Jesús es muy atrevido. Bueno, si estos dos se dudaban, tú y yo que al menos no dudamos de que Jesús sea Dios,
sí tenemos mucho que hacer por el mundo. Y además tenemos el Espíritu Santo, ¿ok? El Espíritu Santo es el protagonista de la misión y es el que nos pone las palabras. Hay que salir y trabajar. Karen, ¿tienes una pregunta? Tienes la manito. Sí, solo participar como lo pidió el padre. A ver, A mí se me Karen. quedó cuando dijo de hacer discipulitos, porque, o sea, con mis hijos pequeños estamos participando en NET, por ejemplo, con niños de Ajá. primer grado, y a veces, o sea, son tan puras hormiguitas, ¿verdad? Que a veces uno dice, ay, realmente a estos niños se les está quedando algo, pero sí, o sea, uno siempre la semillita en ellos. Y lo otro que me resonó mucho es como de apostolarnos el uno al otro con nuestra pareja. O sea, no olvidarnos de que él es nuestro próximo, más Sí. cercano. Eso me resonó, padre. Tu Gracias. esposo es el primer discípulo que tienes que hacer y es el primer apóstol que te tiene que hacer a ti discípula. Es el primero, ¿ok? Y en cuanto a los hijos, sí, estamos impulsando un proyecto bellísimo de fundación de iglesias domésticas, así le estamos llamando, Domus Ecclesiae. Vamos a hacer un material muy bonito, que es cómo podemos como matrimonio vivir la misión de ser iglesia doméstica en serio y ser capacitados, incluso desde el noviazgo. Y han estado escuchando testimonios y recogiendo ideas y cosas tan padres, pero sí, lo que tú dices es cómo hacer que mi hijo sea un misionero en su kinder, ¿no? Cómo hacer que mi hijo sea un misionero en su primaria. Incluso hay matrimonios que dicen, mi hijo trae a muchos amigos a la casa. ¿Qué pasa si yo intencionalmente les muestro el amor de Dios? ¿Qué pasa si lo hago intencionalmente? Porque yo creo que todos queremos hacerlo, pero nos falta la palabra intencionalidad. Intencionalidad es decir, bueno, mi hijo va a estar aquí en mi casa 18 años y luego se me va a ir a una universidad en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar estos 18 años y cómo se lo va a entregar a Dios cuando se vaya? Eso es intencionalidad. Y eso, lejos de tensarnos y preocuparnos, eso nos puede ayudar a ver las cosas muy claras y decir, ok, entonces toda acción es evangelizadora, toda acción es de amor, porque mis hijos tienen que sentirse queridos para tener una madurez afectiva fuerte. Toda acción forma. Bueno, son ideas. Última de Ivonne Hasbun, levantó la mano en iconito en el Sí, chat. a mí algo que me pegó bastante, yo soy bastante tierna en los grupos y me impactó bastante que yo nunca me había puesto a pensar, era que ser católico no solo es ir a misa, no solo es ayudarle al pobre, sino que es hacer apóstol, ser apóstol. Entonces, eso, sí, eso me puso a pensar bastante, mucho, y me pegó bastante, y no voy a perder una tan sola plática suya, padre, porque me llegó al corazón. Bendito sea Dios, Ivonne. Amén. Bienvenida, aunque te hayas incorporado al Reino de Cristo desde hace poco, bienvenida. Dios tenía aquí un lugar especial para ti y a quien tenemos que escucharlo es a Él, que Él es nuestro maestro y todos nosotros somos discípulos de Él. Eso es lo bonito, que cuando uno hace discípulos, no hace discípulos suyos, sino hace discípulos de Cristo. Entonces, que todo este fuego que tienes dentro, pues enfrente Cristo, Eucaristía y en las adoraciones, en la misa diaria, en tu oración con tu esposo diaria, de la liturgia de las horas, del rosario, sea algo que esté ahí como un fuego abrasador, que no dejen que se apague. Su casa tiene que ser una hoguera, una verdadera iglesia doméstica. ¿Ok? Amén. Amén, gracias. Y aquí por último, Ana Tere dice que para los expertos en coaching no escuché un español evangelizando en todas las empresas y me encantó. ¿Nos puedes contar un poquito de qué se trataba eso, Ana Tere?
Sí, padre, a ver si lo logro porque estoy súper mal de la garganta. Escucha perfecto. Ok, gracias. Fíjese que hoy estaba, o sea, me encanta buscar siempre sitios católicos en YouTube para ver qué aprendo mientras estoy haciendo mis cosas. Y este señor tiene años, decía que tenía, yo no sé, 40 años de estar en coaching, y él a todas las empresas donde llegaba, sin necesidad de mencionar la palabra Cristo para no escandalizar en muchas empresas, pero él tomaba de la palabra de Dios y de las encíclicas todos los puntos que le fueran sirviendo. Y dice que él jamás ha llegado a una empresa a dar coaching sin mencionar palabras de la Biblia y palabras de encíclicas católicas y de cartas apostólicas. Me llamó muchísimo la atención porque uno piensa en coaching, en algo totalmente aparte pues de la religión y de evangelizar. Y empezó a contar un montón de testimonios y todo, inclusive mencionó grandes empresas. Entonces dije yo, eso tiene que ver con lo que está hablando el padre. Pero ya que estoy hablando, padre, también quería reforzar lo que dice de hacer apostolitos desde chiquitos. Nosotros con mi esposo tenemos más de 25 años, no, quizás 28 años de tener un apostolado en familia para llevar a otras casas la devoción del rosario. Íbamos a una Virgen Peregrina. Y no le puedo explicar cómo eso ha tenido efecto en mis 4 hijos. De hecho, lo que usted decía, que de repente se van a estudiar fuera, uno de nuestros hijos se fue a estudiar a México y casualmente estuvo en el curso de formadores que usted dio y lo conoce y lo aprecia muchísimo en la náhuatl. ¡Qué bueno! Pero de ahí, todos los demás, por su lado, están sirviendo a la iglesia. 3 de ellos están full en reino, la otra no, pero igual sirve en la iglesia. Y eso no lo hemos hecho nosotros como pareja, sino que lo ha hecho Jesús y María en el rosario que hemos hecho con ellos, porque era familiar. Íbamos a otras casas con los niños chiquitos. Entonces, sí lo puedo decir de testimonio, que de verdad tiene una gran importancia de nosotros los papás, de no tener pena, de no decir, no, es que están muy chiquitos. Al contrario, desde chiquitos ellos tienen que, por inercia, ver y saborear las cosas de Dios. Gracias, Padre. Súper Qué linda. bonito, qué bonito. Y bueno, pues ojalá que al menos se queden con eso, esa intencionalidad de formar apóstoles en la familia, formar apóstol a tu esposa o tu esposo, formar apóstoles a otros matrimonios que a lo mejor no han descubierto el mandato misionero y tú les puedes encender la llama. Si tenemos todos esa intencionalidad, el Reino Christi cumplirá su misión de formar apóstoles y líderes cristianos porque es nuestro carisma. Entonces, pues si les parece, vamos a hacer una oración, ¿sí? Para terminar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, queremos ponerte en tus manos este momento, esta reflexión que hemos tenido esta tarde. Gracias por haber encendido nuestros corazones con tanto fuego evangelizador. Te suplicamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos siga arrastrando en esta misión, que nos siga empujando, que nos siga llevando, como a San Pablo por todo el Imperio Romano, como a ese matrimonio que era compañero de San Pablo, Priscila y Áquila, matrimonio apóstol, que lo ayudó a fundar la iglesia en Corinto, la iglesia en Éfeso, en su propia casa, en la sala de su casa. Que tu Espíritu Santo haga de nosotros verdaderos miembros del Reino Christi, apóstoles y líderes, que hagan discípulos en toda la sociedad. Y nos consagramos a la Virgen María y decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Bueno, Padre, muchísimas gracias por su tiempo. Espero que lo veamos pronto por aquí. Espero, yo con mucho gusto. Claro. Muchas gracias, Padre. Nos vemos en octubre.
Gracias, Padre. Nos vemos. Gracias, Adiós, que Padre. te vaya muy bien.